Gálatas, entonces, el capítulo 4, el versículo 8 al 20, un padre frustrado, pero esperanzado. Esto es lo que vamos a ver. Y cuando hablamos de un padre, recordemos un poquito. Pablo, quien escribe esta carta antes del concilio de Jerusalén, que sería antes del 50, en los primeros 3 capítulos ha defendido su apostolado frente a estos llamados judaizantes o maestros judaizantes que lo acusaban de que él no era un verdadero apóstol y que su evangelio era diferente y no era el evangelio que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pablo se defiende y se presenta como un maestro, como un teólogo. Los primeros capítulos son totalmente doctrinales y hemos aprendido mucho. Pero en este capítulo 4, Pablo se va a presentar como un pastor, como un padre, como alguien que tiene autoridad para ayudar a sus hijos. Yo recuerdo muchas veces también que he sido causa de frustración a mi papá o a mi mamá. No sé si tú alguna vez has sido causa de frustración, ¿no? A veces por las desobediencias, por la rebeldía en el corazón de uno, causamos frustración a los padres. Recuerdo también, tristemente, ¿no? Haber así sido motivo de que mi mamá derrame lágrimas por mi mala conducta, y a veces esa mala conducta viene cuando los padres tienen toda la intención de que los hijos pues obviamente sean mejores que ellos y le dicen: no hagas esto te va a ir mal, y nosotros tercamente lo hacemos, ¿no? Y a veces cuando somos padres, como yo también ahora, y tengo mis hijas ya jóvenes, también no obedecen, me siento frustrado. Frustrado, pero a la vez esperanzado de que avancen, de que crezcan, de que entiendan realmente que el camino del Señor es el mejor camino. Que obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio, como dice la palabra, que obedecer al Señor le va a librar de muchos problemas en el futuro. Y Pablo va a presentarse de esta forma. Y bienvenidos entonces a este estudio, ¿no? De padre frustrado pero esperanzado. Y ya hemos orado y vamos a ver ahora nuestro bosquejo del versículo 8 hasta el versículo 20. Lo que dice Pablo ahora es: Pablo se preocupa por los creyentes. Y a medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de cada subdivisión del párrafo. Así que del versículo 8 al 12a vamos a ver: Pablo se preocupa por los creyentes que desean regresar a ser esclavos. Dice el versículo 8: antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses en minúscula, que ni siquiera existen, dice Pablo. ¿Entienden? Dioses que ni siquiera existen. ¿Y qué eran? Esclavos de esos llamados dioses. Es tanto así que en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 5 dice: entonces, Pablo, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un dios. Ojo, un ídolo no es un dios, y que hay solo un Dios. En este versículo hay una gran diferencia entre lo que es la minúscula y la mayúscula, porque hay un solo Dios. Los demás no son Dios. Entonces, ¿qué son? Versículo 5 dice Pablo: puede que existan esos llamados dioses, entre comillas, y con minúscula, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Y el versículo 19 dice: ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia, o que los ídolos son dioses verdaderos? Dice Pablo: no, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Miren que Pablo es claro, enfático en estos versículos. Los gentiles antes adoraban dioses, entre comillas,
y en minúscula, que no son dioses. Y ustedes dirán, pero yo no adoraba a dioses, yo solo adoraba a un Dios. Y vamos a ver si esto es cierto. Cuando una persona no es cristiana, adora al Señor de los temblores, al Señor de la caña, a la Virgen, tal y tal, y son dioses. Es que yo solo estoy adorando a Dios y ellos son la representación. No son dioses porque le oran, se arrodillan y le prenden velas y creen que le va a hacer un milagro. Pero no es suficiente eso. Adoran al Apu, a la montaña, a la tierra. Cuando van a tomar su vasito de chicha o gaseosa, le echan su poquito a la tierra. ¿A quién están adorando? A la tierra, la Pachamama. Y no es suficiente eso. Adoran al equeco, adoran a la superstición, a la suerte, ¿entienden? O sea, realmente no solamente adoran a uno, hasta al gatito, ¿no? Al gatito que jala para el negocio, ¿han visto, no? O algunos echan la ruda. ¿Para qué echas la ruda en tu negocio? Que venda. ¿Y qué es eso? Un Dios. ¿Crees que te va a dar una bendición? Y Pablo dice que en ese tiempo y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Detrás de un ídolo hay un demonio. Si le has rendido adoración a un ídolo, y un ídolo es aquello que no te escucha, es una imagen, le has rendido adoración a un demonio. Claramente, miren, ahora yo tengo otra, en la TLA dice lo siguiente, en este versículo 20, para que se pueda entender. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. O sea, Pablo está diciendo lo mismo. Así que no se engañen diciendo, no, pues que es mi Dios. Así que si tú quieres adorar a ese Dios, no, hay un solo Dios. Y que ha pedido que no se le adore a través de imágenes, sino que se le adore en espíritu y en verdad. Por eso a veces muchas personas cuando estamos en la iglesia dicen, esta es la iglesia, no sé, algo le falta, no sé, le falta imágenes, le falta velas. No, esta es la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Y cuando lo adoramos, cuando cantamos todos juntos, lo adoramos en espíritu y en verdad. Versículo 9, dice Pablo. Así que ahora que conocen a Dios, de Gálatas capítulo 4, ¿no? Y entre comillas, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Miren lo que dice Pablo, ¿no? O sea, antes eran esclavos y adoraban a esos dioses. Ahora Dios los conoce o conocemos a Dios. ¿Por qué quieren retroceder? ¿Por qué? Es como alguien que ha estado en la cárcel. No sé si ustedes han conocido personas, pero yo he tenido casos donde personas dicen, quiero salir de la cárcel. A nadie le gusta, ¿no? Y luego le llega el momento y le dice, eres libre para salir de la cárcel. Y esa persona que dice, no, mejor me quedo en la cárcel. ¿Cómo? Eres libre. O a veces también cuando miramos adultos que actúan como niños, como que quieren regresar a ser niños, ¿cómo los miramos nosotros? Qué ridículo, qué absurdo, ¿no? Porque ya hemos crecido, porque ya hemos madurado. Y Pablo ha venido diciendo esto. Antes eran como esos hijos, esos niños que se comportaban como esos niños que conocían el ABC. Ahora son adultos, algunos ya casados y todos, y sigues actuando como niño. O sea, no tiene sentido, porque ahora en la gracia ya somos adultos, somos hijos de Dios y no necesitamos ningún tutor. Y es más, antes eras esclavo, ahora eres libre. ¿Por qué quieres retroceder? ¿Por qué quieres convertirte otra vez a un esclavo de esos débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Hermanos, Él, nuestro único Dios, nos conoce. Y esto es algo muy interesante porque el milagro de la salvación radica
en que Dios me conoció y me buscó. Por eso ahora lo conozco. Siempre la salvación fue iniciativa de Dios. Por eso dice, a lo mejor Dios los conoce, ¿no? No es que, yo lo conocía, no. Dios te conoce. Dios te amó antes de la creación del mundo y ahora tú por eso lo conoces. ¿Y por qué quieres regresar? O sea, Pablo dice, hermanos, mire, tratar y ver a un adulto comportarse como un niño o a una persona libre queriendo regresar a la cárcel, ¡qué absurdo! ¿Cómo puedes volver a hacerlo? Si antes adoraba a la Pachamama, antes adoraba, no sé, ¿no? Al señor de Coyoriti, cuidaban su grasa, no sé, ¿no? Antes y ahora, ¿por qué quieres regresar a otras tradiciones antiguas? No tiene sentido. Y Pablo está hablando como un padre, como un pastor ahora a sus hijos. Y el versículo 10 dice, entonces pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Y eso es la forma que los Gálatas querían hacer, hermanos. Querían ganarse el favor de Dios. Y la gran pregunta es, ¿podemos ganarnos el favor de Dios? ¿Podemos ganar la gracia? No. No. Es como alguien te da un regalo, bueno, aunque unos padres dicen, si te doy regalo ganas, pero el regalo de la gracia es mucho más de lo que tú y yo merecemos. Y ellos estaban intentando ganarse el favor de Dios, pero al cumplir, ¿qué? Días, meses, estaciones o años. Y surge una pregunta entonces, hermanos, ¿cómo sería posible retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? La respuesta lo dice Pablo, queriendo guardar ciertos días. Y cuando habla de ciertos días, ¿sabes qué, hermano? Está hablando de el sábado, el Shabbat, Shalom, que dicen hoy día los judíos. Cuando se está refiriendo a ciertos días, se está refiriendo a sábados. O sea, ¿quieres ganarte el favor guardando el sábado? Porque hay personas que dicen, tienes que guardar el sábado si quieres agradar a Dios. No tienes que hacerlo. Es más, Pablo dice en Romanos 14:15, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. O sea, en la primera iglesia se reunía la iglesia compuesta por judíos los sábados. Pero a medida que los gentiles fueron conociendo al Señor, empezaron a reunirse el primer día de la semana. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? Domingo. Pero hay iglesias que hoy se reúnen sábado y hay iglesias que se reúnen lunes en el campo, en la selva, en muchos otros lugares. Sabemos que hoy, por el domingo, para nosotros es un día de descanso, que dejemos un día para el Señor, pero Pablo dice que nosotros tampoco deberíamos sentirnos mejores si decimos voy a guardar el domingo, o los que dicen guardan el sábado, yo guardo el sábado y soy mejor que tú, porque no hay día específico ni especial para guardar al Señor. Sí debemos de guardar un día por el reposo de la creación, descansar, pero el Hijo de Dios no guarda un solo día. El Hijo de Dios guarda todos los días para el Señor. Y entonces Pablo dice, cada uno debería de estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Si nosotros en nuestro contexto cultural, aquí, latino, el domingo descansamos, estoy convencido, este es mi día del Señor y punto. Y el otro que guarda el sábado no me debería juzgar a mí, ni yo debería de juzgar a otro. Yo he ido a iglesias donde se reúnen los sábados. Y he predicado el sábado y el domingo es un día normal de trabajo. He estado en lugares donde están en el mar, los pescadores, y los servicios son sábados a las 9 de la noche, hermanos, y termina 10:30 y de ahí se van a la pesca y se van toda la noche a pescar, y el domingo no hay nadie en el pueblo y llegan otra vez en la noche y todos a vender su pescado. Y tú dices, ¿están mal? No, no están mal. Pablo claramente nos habla de que sí es importante tener un día para el Señor, pero
el Shabbat Shalom como requisito para sentirme mejor, queriendo decir que yo guardo el Shabbat y soy mejor que tú y quieres ganarte el favor de Dios, no es posible. Y es más, si aquellos que dicen, oye, tienes que guardar el sábado, miren lo que dice Éxodo 31, 16 y 17. Dice, el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Ahora, entendamos bien, ¿quién? ¿Los gentiles o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel. Es una obligación del pacto para siempre. ¿Cuál pacto? ¿El pacto nuevo o el pacto antiguo? El pacto antiguo. Y 17. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. O dijo con los gentiles, o dijo con los peruanos, o dijo con colombianos, ecuatorianos, chilenos. No, Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el 7º día dejó de trabajar y descansó. El día sábado, el Shabbat, era una señal del pacto para Israel, no para nosotros. Por eso Pablo dice, ¿por qué quieren retroceder? ¿Por qué quieren volver a esclavizarse, decir, guarda el sábado? Y es más, el sábado era para descansar. El sábado. Porque de lunes a viernes el pueblo se relacionaba, iba al templo, hacía sacrificios. El Shabbat no era para ir a la iglesia, pero los que guardan el sábado, los que se les dice sabatistas o los judaizantes, el sábado lo usan para ir a la iglesia. Y según el pueblo de Israel no lo usaba, era para descansar, estar en casa. No para congregar, para descansar. O sea, no tiene sentido. Y cuando habla de ciertos días o meses, hermanos, estos días o meses se los conoce como los festivales de luna nueva o las fiestas de luna nueva o lo que se llamaba el Rosh Hodesh. Cada 29 o 30 o primero de cada mes hacían una fiesta de esos meses. O sea, ¿dónde está esto? En Números 28, del 11 al 15 dice, el primer día de cada mes presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de 2 becerros, un carnero y 7 corderos. Ahora, versículo 14, ofrezcan también una ofrenda líquida con cada sacrificio, 2 litros de vino por cada becerro y 1 litro de tercio por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Presenten esta ofrenda quemada el primer día de cada mes durante todo el año. 15, el primer día de cada mes ofrezcan, y sigue diciendo el texto. Es decir, a estos meses se le llamaba las fiestas de luna nueva. Querer volver a hacer esto otra vez para agradar al Señor no tiene sentido, dice Pablo. Y cuando dice estaciones o años, cuando habla de estaciones, habla de las fiestas de los judíos. Una de ellas era el Pesach. Y el Pesach era una de las 7 fiestas judías. Este es el calendario judío que ustedes pueden ver. Y en este calendario, aquí está el Pesach, que comenzaba en el mes de Abib, que para nosotros era entre marzo y abril. Y luego había el Pentecostés, que era el Shavuot, que era en junio, y había la fiesta de los tabernáculos o los cabañas, empezando en septiembre y octubre, y que era el principio del año judío. Y luego están las otras 7 fiestas, trompetas, el perdón, los panes sin levadura y las primicias. Y estas 3 fiestas, como el Pesach o el Shavuot, o que se le conoce como el Pentecostés o el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, todos los judíos estaban obligados, los que vivían a 20 kilómetros de Jerusalén, a asistir. Pero les dije que habían 7 fiestas judías, y miren, vamos a ver brevemente estas 7 fiestas judías en su temporada y su cumplimiento en Cristo. Primero, están las fiestas de la primavera. Estas fiestas son la fiesta de la Pascua, que representa la muerte de Jesús, la fiesta de los panes sin levadura, que representa la sepultura de Jesús, y las fiestas de las primicias, que representa la resurrección de Jesús. Todas estas fiestas, hermanos, ya se cumplieron históricamente durante la primera venida de Jesús. Pero hay 4 más. ¿Y cuáles son? La fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés, que se cumplió con la llegada del Espíritu Santo, y la iglesia lo va a cumplir. Y luego vienen las fiestas de otoño. Y en estas fiestas de otoño viene la fiesta de las trompetas, que van a ser cumplidas
en el futuro por la iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia, y viene el día de la expiación, y luego viene la fiesta de los tabernáculos, que va a ser la segunda venida de Cristo, y las fiestas de los tabernáculos, el milenio. ¿Y qué significa esto? Que serán cumplidas durante la segunda venida del Señor. Las 7 fiestas judías eran una sombra de lo que iba a venir. Y Pablo dice, no tiene sentido que ustedes las sigan haciendo estas fiestas, porque ya tuvo su cumplimiento algunas, y algunas se van a cumplir, pero no tiene nada que ver con el Señor. Y cuando habla de estaciones, ya hemos visto que son esas fiestas, y ahora va a hablar de años. Y cuando habla de años, hermanos, está hablando del año del jubileo, que lo dice en Levíticos 25:1, que 7 veces 7 son 49, cada 7 años descansaba la tierra, y el año 50 era el año del jubileo. O sea, ¿para quién está dirigido estos días? El Shabbat, luna nueva, las fiestas, las 7 fiestas del año del jubileo. ¿Para los gentiles? No, para Israel. Y Pablo dice, ¿por qué quieren agradar a Dios volviendo al sistema antiguo? Como les dije hace un momento, ¿por qué si un preso, un encarcelado, sale en libertad y dice, no, yo quiero regresar a la cárcel? ¿Por qué uno que es hijo, maduro, adulto, quiere actuar como niño? ¿Te imaginas tú, niño, saliendo un adulto, tu esposo que está con su chupón, se pone sus polcos, sus polquitos, ¿no? Su pañal y sale a trabajar? Qué absurdo, qué ridículo. ¿Entienden, no, hermanos? Entonces, es lo que dice Pablo. Y es más, para cerrar lo que dice Pablo, Colosenses 2, 16, 17, dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, Shabbat, la luna, los festivales, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, el Shabbat. Pues esas reglas, dice hermanos, son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Así que si alguien te dice, no, tienes que guardar el sábado, dicen, no, es una sombra. ¿Me ayuda? Sí, ahí está la sombra. Pero la realidad, ¿qué es? Cristo. ¿Sí me entienden, hermanos? Sí. Ya viene mi cumpleaños, como siempre bromeo, ¿no? Imagínense, ¿no? Yo estoy ahí y Dorquitas ve mi sombra. Y Dorquitas va y dice, ¡feliz cumpleaños! Y se lanza la sombra. ¿Y ustedes qué dirían? Bueno, primero se va a estrellar. Y dicen, pero Dorca, estoy acá. No, es que quiero abrazar tu sombra. O sea, eso es querer regresar al sistema antiguo. No tiene sentido, dice Pablo. Siguiente versículo, 11. Temo por ustedes, por eso dice Pablo, quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Y miren, cuando dice esta palabra arduo trabajo, Pablo usa en el griego la palabra copao, que significa literalmente haber trabajado hasta el punto de agotamiento total. Pablo era un maestro, un predicador que predicaba horas y horas. Y es tanto que en el libro, de hecho, dice que predicó sermón casi 6 horas hasta que se durmió. ¿Se acuerdan? Y se cayó. No, a veces decimos, no, el sermón tiene que durar 40, 50, no. Bueno, Pablo predicaba, se reunía con los hermanos en sus casas, les enseñaba día y noche, predicaba el evangelio, la gracia, el perdón, la misericordia. Pero ellos, ¿qué decían? Tenemos que regresar al Shabbat, tenemos que regresar a las fiestas, tenemos que guardar otra vez el día sábado, tenemos que dejar de comer chicharrón de chancho y nunca más anticucho. No voy a comer mondongo, hermanos, ¿no? Imagínense, ¿no? Mondonguito a la italiana. ¿Por qué? Porque no es kosher. Me voy a volver vegetariano. O sea, Pablo dice, y entonces he trabajado arduamente. El mismo sentimiento que tiene un padre cuando se ha esforzado por su hijo. Y a veces los padres hasta dejan de comer, ¿no? Por darle algo a su hijo. Y para que crezca y sea alguien diferente, para que forme una familia completa, y luego cometen unos errores. Dices, entonces, ¿para
qué? ¿Para qué me he esforzado tanto? ¿Para qué he hecho tanto? ¿Para qué me he cohibido? ¿Para que tú malogres tu vida con tus malas decisiones? Esta frustración la tenía Pablo. Dice, tanto me he esforzado que tú regreses a lo mismo, a lo antiguo, y que es inútil y no sirve. Versículo 12, dice Pablo, amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Gálatas 2:16, que hemos leído anteriormente, dice, sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios por la obediencia a la ley. Pablo podía decir, yo era así. Yo creía que guardar el Shabbat me hacía bien. Pablo dice, yo he sido fariseo de fariseos, judío de pura cepa, he nacido de la tribu, ¿se acuerdan uno? De la tribu de Benjamín. Yo era el que contaba mi diezmo y a veces tenía el comino, ustedes conocen el comino, ¿no? El anís, y tiraba a la mesa y decía, a ver, ¿cuántos semitas de comino tengo? 1, 2, 3, 150 ya, 15 es la 10ª parte para el Señor. Ahora viene el choclo, ¿no? ¿Cuántos choclos tengo? Me han dado 100 o 101, 11 para el Señor. Era estricto, yo guardaba la ley, yo quería ser declarado justo por la ley, pero Pablo dice, yo entendí, ahora no lo guardo. Sean como yo, dejen de guardar la ley. Hermanos, ser libres en Cristo es ser libre de las leyes otorgadas en el pacto antiguo. Del 12b al 16, Pablo se preocupa por los creyentes amables que ahora se volvieron sus enemigos. ¿Qué pasó? Miren, dice Pablo, ustedes no me trataron mal cuando los prediqué por primera vez. Ojo, 13 dice, sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que llevé la buena noticia. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque Pablo llega, y no solamente llega hablando del Evangelio, sino que llega enfermo. Y hay dos cosas que vamos a ver. Primeramente, la enfermedad y qué significaba la enfermedad en este mundo antiguo. Pero para entender un poco, Pablo empieza su primer viaje misionero desde Antioquía de Siria, y esto lo hemos visto en el libro de Hechos, que ya está grabado. Llega a Seleucia, a este puerto, llega a la isla de Chipre, llega a Salamina, no sé si lo están viendo acá, y luego pasa por Pafos y se va a Antioquía. Y ahí llega a Perge, llega a Antioquía de Pisidia, y llega a Iconio, luego llega a Listra, y de Listra se va a Derbe. Estas dos ciudades, Perge y Listra, ténganlos ahí. Perge era como un tipo de pantanos, una zona tropical. Y algunos dicen que fue en este lugar que Pablo obtuvo malaria. Entonces dice, la malaria, llegué enfermo. Pero algunos hablan, porque ojo, no se sabe cuál es la enfermedad, pero vamos a ver cuál sería. En Listra, en el libro de Hechos, el capítulo 14, 9, y en 2 de Timoteo 3:11, habla que Pablo fue apedreado a tal punto que lo consideraron muerto, lo arrastraron, lo llevaron casi fuera de la ciudad y le dijeron, este está muerto. Y cuando los judíos apedreaban, no agarraban esa piedra para enamorar a la chica, ¿no? A veces, una piedrita te tiro en la cabeza, ¿no? No, ellos agarraban rocas enormes y la primera pedrada iba al corazón, hermanos, y les tiraban a matar. Y lo consideraron muerto, no respiraba Pablo. Y eso sucedió en Listra. Ahora, Pablo dice, yo estaba enfermo. Como les dije, podría ser la malaria o podría ser el aguijón de la carne, que lo menciona en 2 de Corintios 12:7, que algunos dicen esto fue un tipo de epilepsia. Y algunos dicen, pues la epilepsia que él sufrió porque le dieron en la cabeza con estas pedradas y casi lo matan y tuvo esta consecuencia. Pero otros dicen,
tiene que ver con Gálatas. Y hermanos, deberíamos así interpretarlo porque está hablando en Gálatas, capítulo 6, versículo 11, dice lo siguiente. Fíjense que usó letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Y me encanta la NTV porque lo ha traducido, todo lo ha puesto en mayúsculas. ¿Y esto qué sería? Un problema ocasionado en Hechos capítulo 9, cuando ve al Señor y esa luz más radiante que el sol vino y lo cegaron y estuvo 3 días ciego. Tenía escamas, ¿se acuerdan? En sus ojos. Algunos dicen, eso fue un tipo de conjuntivitis serio. Astigmatismo, miopía, etcétera. Puede ser que sea este el problema, porque no solamente lo dice en Gálatas, también lo dice en Corintios, que tenía un problema en los ojos. Sea cual sea el problema, la enfermedad, Pablo llegó a Galacia, a esta iglesia, con esa enfermedad. Y miren lo que dice, me recibieron bien, y el versículo 14, aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron, me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios, o incluso dice, el mismo Cristo Jesús. O sea, Pablo está preocupado. ¿En qué momento cambió el amor? ¿En qué momento cambió el afecto? Esto es triste, ¿no, hermanos? A veces cuando somos amigos, tenemos afecto, tenemos cariño, y luego un momento a otro ya no te quiero hablar. No me mires. Y ojo, Pablo dice, me recibieron bien al principio, aún estando enfermo. ¿Por qué? Porque muchos judíos tenían en su teología la misma teología de los apóstoles que se muestra en Juan 9, cuando Jesús vio un ciego de nacimiento. ¿Y qué dijeron estos apóstoles? Jesús, somos teólogos, ¿no? Dinos, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este hombre ciego o sus padres? Porque los judíos relacionaban la enfermedad con el pecado. Ahora llega Pablo, un judío enfermo. ¿Qué podían pensar estos? Este es un pecador, por eso es que está enfermo. Y Pablo dice, ustedes me recibieron con los brazos abiertos, a pesar de que estaba enfermo. ¿En qué momento cambiaron? ¿Saben en qué momento? Cuando estos falsos maestros judaizantes llegaron y trajeron un tipo de legalismo. Y esto es lo que hoy hace el legalismo también. Muchas personas, tristemente, en la iglesia de hoy, cuando ven a una persona con una enfermedad o con una discapacidad, ¿qué es lo que piensan? Seguramente ha pecado. Alguien ha pecado. Si hay alguien que tiene una enfermedad terminal, ¿saben qué dicen? Algo ha hecho, hay un pecado ahí. Legalismo moderno. Jesús, ¿qué les dijo a estos discípulos? Ni este hombre, ni sus padres pecaron. Ustedes están errados. No, ninguno de ellos pecó. Esta enfermedad es para dar la gloria al Señor. Quita de tu mente, ¿no?, que toda enfermedad es por causa de un pecado. No lo es así. El seguidor de Cristo muestra compasión a quien tiene una discapacidad. Pero el legalismo condena a quien sufre una discapacidad. He encontrado muchos casos, hermanos, donde hay personas que por alguna razón le han dicho, tú no sanas porque tienes un pecado. Si has orado y Dios no te ha sanado porque eres pecador. No es verdad, hermanos. La sanidad depende de la soberanía de Dios. No tiene que ver con algún pecado. Versículo 15. Pablo dice, ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y gratitud que antes tenían?
Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos si fuese de haber sido posible. O sea, tanto me querían y ahora no me quieren. O sea, esto es interesante, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el legalismo hace que las personas se sientan culpables antes que amadas. Y enfatizan más las obras o logros que amar a las personas. Se dejaron contaminar por estos legalistas, y no te dejes contaminar, hermanos, por ningún tipo de legalista hoy en día. Y el 16 dice lo siguiente: ¿acaso me volví su enemigo porque les digo la verdad? Y ahí va el punto, ¿no? Pablo dice, yo les dije la verdad, o sea, no tienes que regresar al sábado, no tienes que celebrar la luna llena, o sea, y ahora me consideran su enemigo. Es como este padre, ¿no? Como les decía hace un momento, cuando le dice al hijo, no hagas, no estés en esta relación, no hagas este camino, no desobedezcas. ¿Y qué dice el hijo o la hija? ¿Qué dice? Pareces mi enemigo. A veces los hijos consideran a los padres como si fuesen sus enemigos. Y esto es triste. Pablo dice, me volví ahora su enemigo. ¿Y saben qué, jóvenes? Sus padres no son sus enemigos. Escúcheme bien, jóvenes. Tus padres no son sus enemigos. Sus padres los aman y quizás han cometido los mismos errores o han cometido otros errores y no quieren que tú pases por lo mismo. Y en ese amor, en ese cariño te dicen, no lo hagas. Por eso el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 6 dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa, hermanos. Yo prefiero tener un amigo que me diga las cosas como son que alguien que me bese y al final sea mi enemigo. ¿Sí entienden este proverbio, hermanos? 17 y 18. Pablo se preocupa por los creyentes que muestran favor a esos falsos. Entonces el 17 dice Pablo, estos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Y cuando habla de ganarse el favor de ustedes con esas intenciones no tan santas, la palabra que está hablando aquí es la misma que seducir. Es como una persona está en una relación de pareja y la otra persona entra para seducir, para robar, para quitar a la otra persona. Estos falsos maestros estaban actuando así con Pablo. Estaban atrayéndolos, mostrándose como la mejor opción. Y dice el versículo 18, si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. 19 al 20. Pablo se preocupa por los creyentes como si fueran sus hijos. Y dice, oh, mis hijos queridos. Ya los habló, hermanos, ahora miren, el padre ahí. Mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Yo creo que Pablo, como todo papá, no ha dado a luz, ¿verdad? No saben qué son los dolores de parto. Pero ¿quiénes saben los dolores de parto? Las mamás, ¿no? Y yo el primer parto que estuve de mi hija mayor, casi me desmayo, aunque yo no tenía los dolores, ¿no? Mi horquita estaba fuerte ahí, puja. Y yo, a solo ver, casi me muero, hermanos. Pablo también tenía esta experiencia, como todo hombre. Y esto, porque no habían hospitales en ese tiempo. Y Pablo dice, es como si estuviera volviendo a sentir dolores de parto por ustedes. ¿Pero por qué? Porque están queriendo regresar al sistema antiguo. Y es más, me he esforzado tanto para que se forme Cristo en la vida de cada uno de ellos. Y esta es la labor de cada uno de nosotros, hermanos, como pastores,
Si tenemos este cuadro que ustedes ven, un hombre triste en Adán, sumergido en sus pecados, pero ahora en Cristo es una nueva criatura, y ahora el trabajo es que Cristo se forme en esas personas. Yo estoy con Cristo y Cristo está en mí. Que en lugar de ver a ti, te vean a Cristo. O sea, hermanos, el pastor también es un padre espiritual que tiene hijos espirituales y su objetivo es formar a Cristo en ellos. Pablo se presenta como ese padre espiritual. Y la labor que hacemos nosotros es muy parecida, muy parecida. Y por eso es que pasamos tiempo estudiando la palabra, pasamos tiempo enseñando, hay discipulados, hay cursos, hasta que Cristo sea formado en ustedes. No Efraín formado en ustedes, por si acaso, sino Cristo formado en ustedes. Que las personas que están a su alrededor puedan ver y decir, wow, estás cambiando, eres diferente. Y esa es mi oración. 20. Y terminamos. Dice Pablo, desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles de otro tono, pero estando lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Hermanos, el trabajo pastoral que nos toca a nosotros, Pablo se muestra así, ¿no? De un pastor a la iglesia, y la iglesia como congregación teniendo que ahora responder a lo que es la enseñanza, la guía. Anteriormente, muchas veces no se escucha, no, pero tú solamente enseña la Biblia, no hagas más. Nosotros sabemos que el Señor nos ha puesto, tanto a Dorcas y a mí, no solamente para enseñar la Biblia, también para guiar, para que ustedes tengan una opinión totalmente diferente, para que puedan ver las cosas de forma diferente. Y es nuestra oración, pero también es nuestra frustración de haber enseñado a tantos jóvenes, señoritas, familias, hombres, y que hoy no están en la iglesia. Pero aquellos que están, seguiremos con esa labor de ser un padre espiritual, que tengamos hijos espirituales y que Cristo sea formado en ustedes. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, volver a los ritos y guardar el Shabbat de la religión judía o seguir los principios espirituales de dioses falsos es absurdo, especialmente ahora que Dios nos conoce como sus hijos. Número 2. En el nuevo pacto somos libres de las exigencias de la ley porque ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Número 3. El legalismo condena al que sufre porque piensa que merece el sufrimiento por su pecado. En cambio, el seguidor de Jesús es compasivo con el que sufre. Esta es la gran diferencia de conocer al Señor, con la gracia. Y número 4, la relación entre pastor y la iglesia siempre debe ser en términos de familia, es decir, un padre espiritual y unos hijos espirituales. Nosotros queremos ser así, y si alguna vez no lo hemos sido, perdónennos, hermanos, ¿no? Como cualquier papá, también hemos cometido errores, ¿no? No hay padre perfecto, ¿no? Pero aprendemos, y el Señor en su gracia nos ayuda, porque esta es nuestra labor, que Cristo sea formado en ustedes. Vamos a orar. Amado Señor, muchísimas gracias una vez más por hacernos recordar que somos una familia. Y así como tu siervo Pablo tenía esta frustración por aquellos hijos espirituales que no entendían la gracia, no entendían el evangelio, no vivían el evangelio, no vivían la gracia, estaban sumergidos en el legalismo y sus errores. También, Señor, muchas veces nos hemos sentido frustrados como dirigentes de esta iglesia, Dorcas y yo,
cuando vemos personas que no quieren crecer en su vida espiritual, que siguen cometiendo los mismos errores, que siguen en los mismos problemas. Señor, pedimos que tu gracia sea derramada en nuestros corazones y en los corazones de cada persona que viene aquí en la iglesia. Padre, ayúdanos a ser una familia en Cristo, un cuerpo en Cristo, que unidos podamos seguir cumpliendo tu misión, que unidos podamos seguir adelante, Señor, en esta labor de extender tu reino. Y gracias una vez más por la libertad que nos das, porque por medio de ti hoy somos libres. Y ayúdanos también a ser compasivos con el que sufre y alcanzar ayuda cuando necesitan ayuda, o dar un abrazo cuando la vida los golpea. Una vez más, amado Jesús, muchísimas gracias por tu inmenso amor y salvación que nos has ofrecido. En tu nombre, amado Jesús, oramos así en esta mañana.